buenas noches, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo soy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. El tema que estoy desenvolviendo de una u otra manera sobre la reencarnación, pues vamos a hablar de vidas pasadas y qué pensadores, es como un recuento histórico de quienes han hablado sobre esto. Nosotros, los que trabajamos con hipnosis, terapia regresiva, nos ha tocado indagar sobre estos temas porque es que se nos presentan como pan de cada sesión terapéutica. Y nos hemos dado cuenta que sin querer queriendo nos ha tocado empezar no solamente a quedarnos con esos fundamentos de psicología o fundamentos de la conducta, sino ir más allá, porque encontramos un tema interesante y temas que ya se desvelan que hay mucho de verdad, que no son construcciones de la mente, y pues nos ha tocado indagar, leer, aprender de todos esos legados, ¿no? Y uno aborda ya las terapias de una manera más cómoda. Ya no como el inocente que llegó ahí, se le apareció algo y no sabe qué hacer. No, ya de una u otra manera puede uno manejar esas situaciones porque hay antecedentes y hay historia y hay escritos. Y ese llamado alteración de la conciencia que uno hace a través de la hipnosis, pero no se altera la conciencia, antes por el contrario, se despierta, eh, pues es de grandes oportunidades para trabajar bien la llamada espiritualidad. Muchas personas, pero es que son muchas, eh, han solucionado problemas de este presente conociendo su pasado y sacando conclusiones desde el análisis, desde la reflexión terapéutica en estados de conciencia llamado alterado, que recuerden que no es nada alterado. Y esto de vidas pasadas, pues nos hemos dado cuenta que pues, ha ayudado a muchas personas. Algunos terapeutas ya hablan que ese no es el sistema de volver a sentir el pasado porque se vuelve otra vez traumático. No, ha ayudado mucho conocer su pasado, sus causas, sus orígenes de sus problemas. Edgar Cayce, pues yo creo que todos hemos leído de él y en ese nivel alfa que la persona pues va a recordar y da soluciones, pues siempre o la mayoría de veces nos remite a experiencias reencarnadas, ¿cierto? Y el averiguar sobre esto eh, de una u otra manera nos ayuda a elaborar lo pendiente, a superar. Hay muchos que han aceptado la reencarnación en la historia y han hablado sobre esto. Filósofos, escritores, personas también que ni siquiera han hecho historia. Y desde la antigüedad hasta hoy es un tema actual, de interés. Y si nos vamos a la filosofía griega, lo que es Empédocles, o sea, todos los presocráticos, los socráticos, em, todas estas escuelas que se llamaban, pues para la época, sofistas, todo, todo esto que existía en la antigüedad, donde había mucho pensar, mucha filosofía, pues estas personas
dejaron testimonio de eso. Platón, Pitágoras, Virgilio, Orígenes, Giordano, o sea, aún los mismos que la cristiandad quemó, Giordano Bruno, Goethe, Schopenhauer, que ya es más cercano a nosotros, Balzac, Nerval, Víctor Hugo, o sea, tantos. Ahí metemos a Edgar Cayce como un representante de esta época súper extraordinario. Todos nos han hablado sobre la reencarnación. Y la reencarnación pues tiene la connotación de vidas pasadas. La doctrina de Sócrates y Platón sobre esa sobrevivencia del alma, eh, pues lo podemos contemplar en un pasaje que está muy bien escrito y dice, si el alma es inmaterial, entonces luego de esta vida, pues debería ir a un mundo igualmente inmaterial e invisible, de la misma forma que el cuerpo se descompone y regresa a la materia. Automáticamente ahí ya se habla de la transmigración de las almas, donde no se queda quieta, o sea, está en constante movimiento, pero es que no sé si desde ahí el ánima, ¿cierto? Que anima viene el nombre de alma, posiblemente es posible, ¿no? Yo no recuerdo, pero creo que en alguna materia vi eso y me suena que de ahí se deriva también la raíz de la palabra. Pero es especulación en este momento porque no lo tengo claro. Y Pitágoras, pues en sus conceptos, recordemos que Pitágoras fue un matemático tremendo y él hablaba del uno, el uno, que era lo perfecto, que al último se convirtió en Dios, ¿cierto? El único, el irrepetible, el inmortal, etcétera. Entonces, la idea pitagórica de la palingenesia se basa sobre algunas razones donde la muerte sucede a la vida. Después de la muerte, pues sigue otra vida. O, o la muerte es el paso a la vida. Cada vez hay muerte, hay vida, muerte, vida. Ahí es donde uno se da cuenta que, pues pudiendo nacer algo, eh, ya empieza a morir, si pudiéramos decir, porque se acerca la muerte, ¿cierto? Y supuestamente que no va a volver a la vida, pero a la anterior. Y la muerte, en últimas, según los pitagóricos, pues absorber, ¿cómo es? Absorbe todo. La muerte absorbe todo. O sea que en últimas uno está absorbiendo toda su experiencia. Como nosotros decimos que somos información, entonces la información del pasado la tenemos como que guardada o presente de acuerdo a lo que nosotros queramos tener presente. Y este filósofo Pitágoras también habla sobre la reminiscencia. La reminiscencia es como lo que yo llamo, es el recordar, pero yo también digo, en mis terapias digo, vamos a recordar eh, otro espacio de vida, ¿no? Otra experiencia. O sea que todo nosotros lo estamos recordando. Alguien, yo no sé en qué momento yo escuché o leí que uno no es inventor de nada, que los hermanos Wright inventaron el avión, no, nadie inventó el avión, recordaron esa información para armar el avión. Lo que pasa es que nosotros decimos que lo inventó, pero no lo inventaron. Entonces, hay un fragmento
que dice que si nuestra alma recuerda haber vivido antes de descender al cuerpo, bueno, cuidado, si nuestra alma recuerda haber vivido antes de descender al cuerpo, ¿por qué no creeríamos que al dejarlo, por qué no creeríamos que al dejarlo podría animar a otros muchos? Animar a otros muchos. Porque se supone que no solamente yo, eh, al llegar a mi cuerpo, yo no soy el único que tengo esa facultad. Todos tenemos esa facultad. Si vamos a Platón, y donde él hablaba del mundo de las ideas, el mundo de las ideas, y esto es una cárcel, yo me acuerdo que él decía que esto era como una cárcel. Entonces uno viene acá como siendo idea de alguien. Y él para decir todo esto, pues en sus diálogos yo creo que explica mucho lo de la reencarnación, pero a nivel filosófico, o sea, con su poesía y todo, con su conocimiento y con su exigencia de la época, muchos no lo pueden entender. Aún uno lee los diálogos de Platón y uno a veces se pierde, porque es que ellos eran más trascendentales. Entonces explicaban esto de una manera, yo creo que mejor que la que yo estoy explicando. Y él habla de esos grados de elevación del alma cuando se desprende de esto. Y no sé si es el que dice que las almas van a tener 1000 años eh, en el infierno y 1000 en el cielo. O 1000 años en el infierno y después vuelven a la tierra. Platón para mí es, bueno, ¿quién fue el que lo cristianizó? Fue Santo Tomás, no. Santo Tomás cristianizó a Aristóteles y em, San Agustín cristianizó a Platón porque él toma mucho de la filosofía griega, precisamente Platón, San Agustín, y cristianiza mucho de sus creencias, ¿cierto? Es interesante cuando ustedes estudian a Platón como, como extrayendo esta idea de la reencarnación. Y lo bueno es que está como el retorno eterno de Nietzsche, que dice que siempre uno vuelve. Pero Platón, él también explica como arriba hay unas esferas, que es el mundo de las ideas, y uno cuando cae a esta esfera, pues es porque se es pensada por alguien, pero la idea está represada en este plano. Y habla mucho pues, de las acciones que hay en la vida para estar uno acá, si pudiéramos decir. Y también como si hubiesen jueces, pudiéramos decir, jueces en otra dimensión que sentencian almas para ir al infierno o, o para esta vida, ¿cierto? O sea, la vida cuando se acaba de terminar, prácticamente es como si uno entrara a un juicio y de acuerdo a eso se le acomoda a esa alma una experiencia cómoda o no cómoda. Por eso es que la cristiandad tiene conceptos platónicos. Y no es absurdo, pues, entender que Platón entendió muy bien lo de la trascendentalidad de vida después de la vida o de la reencarnación o que el alma
no muere, o que el alma es lo invisible, lo intangible, lo inteligible. Eso es muy interesante. A mí me gusta mucho cuando uno se mete en la filosofía, no a filosofar, sino a buscar el mensaje desde ahí, que la creencia de la reencarnación no era como tal creencia, sino era una convicción. Y cuando hay convicción en esto es porque hay pruebas o hay muchas cosas verídicas. O sea, más o menos así lo quiero decir. La escuela neoplatónica de Alejandría pues enseñaba con mucha facilidad la reencarnación. Y eso era, si lo enseñaba era como si fuera doctrinal y era, si era doctrinal, pues, posiblemente un dogma. Y eh, hablaba mucho de la evolución del alma. Hay un libro que yo leí de niño, por eso es que yo creo que todo esto lo medio entiendo, porque yo no sabía leer, pero leía. Leer es entender, yo leía y me quedaban ideas, pero no tenía el raciocinio que tengo hoy. Y ese libro se llamaba La reencarnación y aparecía un niño y empezaba, lo veían ahí como crecer hasta la vejez y después de la separación del cuerpo. Entonces, ese era el signo para nosotros, ese dibujo era el signo para nosotros entender muy fácil la reencarnación, donde nosotros estamos reencarnando constantemente. Así como este cuerpo físico lo vemos que nació y que ya hoy es diferente y que después vamos a ser canosos o calvos o quién sabe ya viejitos, el cuerpo también evoluciona, pero lo que está dentro, que es el alma, también de una forma progresiva va evolucionando. Y eso fue la idea que me dio cuando yo leía ese libro. Yo no recuerdo el autor, viejo ese libro, bueno, quién sabe, hace más de 50 años fue escrito, yo creo. Entonces, uno ve que la filosofía griega está sintetizando de una u otra manera ese que no es cuento, pero para muchos es cuento, sino esto de una manera muy sublime sobre las vidas sucesivas. Hay alguien, Jámblico, que habla sobre esa doctrina de las vidas sucesivas y dice, la justicia de Dios no es la justicia de los hombres. El hombre definió la justicia con relación a su vida actual y su estado presente. Dice, Dios lo definió con relación a nuestras existencias sucesivas y a la universalidad de nuestras vidas. Y si uno va a poner eso en tela de juicio, eh, pues tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la pena que nosotros merecemos o el castigo porque el alma de una u otra manera no hizo lo que tenía que hacer en cuanto a la bondad, ¿no? Y ahí es donde uno se da cuenta que la vida anterior tiene una culpabilidad, no hay algo que nos culpa y que tenemos que volver otra vez a nacer. Eso no porque yo lo crea, sino porque lo estoy traduciendo dentro de lo que los autores de pronto de una u otra manera lo han dicho. Eh, sí, es verdad que la justicia dentro del concepto de Dios está llena de tiranos, tiranos. Y la justicia pues es tan inflexible que hace que todos estemos llevados de sentimiento de culpa. Cuando dicen usted reencarnó, tan
reencarnó, 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 el concepto de muchas religiones, porque le falta evolucionar, porque tiene que aprender, porque tiene que dejar de hacer tantas cosas que ofenden a los dioses o que ofenden a una sociedad o están afligidos y abrumados todos los que yo les hice daño y por consecuencia pues tengo que volver. Yo creo, dentro de todo esto que uno escucha de la reencarnación a nivel histórico, que si el universo tiene leyes, no hablo de leyes de justicia, sino tiene una funcionalidad, que se hace un sistema, el universo o el multiuniverso son sistemas, y la reencarnación se ve por cualquiera de sus causas, de cuerpo en cuerpo, pues entonces debe ser natural la reencarnación, natural. Y dentro de esa naturaleza, pues muchos han sido obligados, muchos han querido reencarnar, otros ni siquiera saben por qué llegaron ahí a la reencarnación y pues se encuentran que volvieron. Eso lo digo desde la experiencia mía en hipnosis, ¿no? Cuando la ciencia entra en este juego, ya en la actualidad, a controvertir la reencarnación, pues ellos se empiezan en ese nivel de conciencia alterada que se llama, y en el nivel alfa, que es donde uno puede estar como recordando, haciendo esa reminiscencia, como dice Platón, de nuestras vidas pasadas, experiencias pasadas, pues los científicos han descubierto que estas ondas, que son cerebrales, tienen unas frecuencias. Yo dibujo así las frecuencias, pero yo no sé si son asá, pero yo digo así. Y cuando uno está despierto, pues tiene otra frecuencia, ¿cierto? Igual que el nivel beta. El nivel beta, cuando estamos en esa zona crepuscular al entrar el sueño y saliendo del sueño y estamos muy relajados, esas ondas cerebrales, eh, así como la computadora va a unos archivos, puede ser del consciente colectivo o de un consciente individual, y empieza uno como a ver información. Y entre esa información está el pasado. Y ese pasado es reprogramable o reentendido o reflexionado. Cuando uno reflexiona, cambia el patrón de la vida, no es la creencia de la reencarnación o de la vida pasada, sino de lo que la consecuencia de lo que yo hice mal y me afectó o afecté a otros, o a alguien que me hizo daño y a mí me afectó tanto, entonces ahí uno se reprograma. Los científicos sí están descubriendo eh, de una u otra manera, los que se han aliado, ¿no? Los que se han aliado, ellos como que se están reconciliando con, con la parte espiritual, algunos, y están entendiendo y es dando explicaciones científicas de la reencarnación. O sea que sí nos hemos dado cuenta que de una u otra manera la reencarnación es verídica. La reencarnación es
es real. ¿Y por qué es real? Porque hay evidencias y el científico pide evidencias. Entonces, hay algunos científicos que han o están aceptando y otros que no aceptan esto ni por el carajo. Igual que cuando se hablaba de fe y religión, por allá en la Edad Media, los dos no lograban entender eso. El uno era antagónico del otro, pero muchos científicos ya están, muchos, pero son menos que los que no aceptan. Están ya entendiendo esto, están entendiendo. Y hay que seguir adelante con estos temas porque cuando uno entra a indagar ese más allá, esa reencarnación, esa vida después de, uno empieza a entender la verdadera razón de estar uno aquí y en el ahora y empieza uno a entender eh, cómo las conductas de nosotros, los pensamientos y todo lo que requiere estar aquí afecta nuestra vida de este planeta. O sea, afecta la llamada muerte. O hablemos que no afecta la muerte, afecta mi espíritu que va a volver a nacer o se va a trasladar a otro planeta. Y de ahí es donde uno empieza a formarse. Los mejores formadores, o no, los mejores formados eh, han encontrado esa formación de esta trascendentalidad, no es de esta materialidad. O sea que la reencarnación es un buen punto para darnos cuenta que la reencarnación como convicción, no hablemos como dogma, sino porque más bien que yo creo que sí existe la reencarnación, sin dogmatizarlo, sin decir que es la gran verdad, porque uno después va, en otros 2 siglos va a tener otra explicación de esto, pero sí tener como certeza que esa posibilidad es grande, por toda la evidencia, ¿no? Y esto nos ha formado tanto, mejor que una religión, mejor que los libros de crecimiento personal, mejor que cualquier conferencia, porque ya empieza uno a indagar desde adentro y de todos los elementos, de todos esos libros que hay allá, de toda esa lectura, de toda la literatura, de todo lo que ya los otros han dejado, o sea, los antiguos, los autores, los filósofos, eh, entendiendo eso, no es ningún absurdo. Y ahora sí entiende uno a Sócrates porque él murió tan tranquilo cuando se tomó la cicuta, sabiendo que lo juzgaron absurdamente como era en esa época. Y él no hizo un caos porque se iba a morir, porque sabía que no iba a morir. Y él sabía que había algo más allá de. ¿Y qué lo formó y qué le quitó el miedo a la muerte? La academia que él mismo tuvo en su época. De pronto no fue allá a una universidad porque no existían, pero hablemos que tuvo academia a su manera de ese entonces, accedió al conocimiento trascendental, no importa cómo fue. Entonces, estos temas de la reencarnación, el creer en el más allá, el saber que estamos en posibilidad de volver, el creer que lo que toda la maldad de nosotros si la llevamos nos jodemos en otra existencia, o que el espíritu tiene que ir buscando la purificación para estar mejor en bienestar, pues eso es benéfico para las culturas y para salir de la barbarie y de planetas de baja vibración. Se despide Juan Guillermo 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias y que estén muy bien. Abrazos y pues pásenla bien. ¿Ok?